Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos. Mi nombre es Evelyn Carmona y a continuación abordaremos un tema muy importante, como son las teorías de aprendizaje. Este fenómeno denominado aprendizaje es objeto de discusión en cuanto a su interpretación. No se cuentan con respuestas únicas al respecto y por el contrario, se deben analizar y comparar diferentes proposiciones. La alta variedad de teorías del aprendizaje se pueden definir o distinguir en dos grandes grupos: las teorías de condicionamiento y las teorías cognitivas, donde cada una ha generado modelos diferentes en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y a continuación daremos una breve descripción de cada una de ellas. Tenemos para comenzar el condicionamiento clásico. Este es un proceso de aprendizaje mediante el cual un organismo establece una asociación entre un estímulo condicionado y un estímulo incondicionado, siendo el estímulo condicionado capaz de provocar una respuesta condicionada. En otras palabras, este tipo de condicionamiento tiene lugar cuando un estímulo que no generaba una respuesta termina siendo vinculado con otro estímulo que en cambio ya producía tal respuesta. Así, el primer estímulo finalmente comienza a desarrollar la misma respuesta. Esta teoría nace como consecuencia de los estudios de Pavlov, un psicólogo ruso que se interesó por la fisiología de la digestión, especialmente en los reflejos de salivación de los perros, donde se evidencia en un famoso experimento que es posible enseñar a un perro a salivar con un estímulo. El perro aprende a salivar al escuchar el sonido de una campanilla, en ausencia de la comida, siendo que al principio del experimento el perro solo salivaba al ver la comida. Se dio cuenta entonces que los perros no solo podían o respondían en base a su necesidad biológica como tal, sino como resultado de un aprendizaje o, como se le llamó, un condicionamiento. Se puede decir entonces que este aprendizaje es asociativo, ya que está basado en la asociación entre un estímulo neutro con otro estímulo que resulte significativo para una persona, un animal, con el fin de que provoque una respuesta parecida. También implica respuestas automáticas o reflejas, y esta teoría ha sido una de las grandes bases del conductismo. A continuación tenemos otra teoría, como es el conexionismo. Esta teoría plantea que el aprendizaje se compone de una serie de conexiones entre un estímulo y una respuesta, o es la asociación entre las impresiones sensoriales y los impulsos de acción, y a esta asociación se le dio el nombre de vínculo o conexión. Su autor sostiene que la forma de aprendizaje más característica tanto en hombres como animales es por ensayo y error, es decir, que por selección y conexión, ya que el que está resolviendo un problema tiene que seleccionar la respuesta correcta entre todas las posibilidades que tiene. Surge en la primera mitad del siglo XX, siendo su máximo representante Edward Thorndike. Thorndike trabajaba observando los intentos que hacían algunos animales por escapar de un laberinto y obtener un alimento fuera de él. Los animales del experimento invariablemente emitían diversos comportamientos por ensayo y error. Sin embargo, pudo notar cómo a medida que algunas respuestas obtenían resultados favorables se iban fortaleciendo, mientras que aquellas respuestas irrelevantes iban debilitándose. En función de esto, Thorndike desarrolló su ley de efecto, que consiste en que la fuerza de un acto depende de sus consecuencias. Partiendo de allí, el aprendizaje se puede explicar a partir de tres leyes fundamentales: la ley del efecto, la ley del ejercicio y la ley de la pertenencia. La ley del efecto es donde el aprendizaje se da gradualmente en función del refuerzo o castigo. La ley del ejercicio es donde se plantea que la conexión entre una respuesta y una situación será más fuerte mientras más veces se dé la asociación. Y por último, la ley de pertenencia, donde las respuestas que el sujeto aprende son las de más relevancia para él. Este aprendizaje se da cuando las neuronas, o también llamadas unidades,
se conforman en redes y dichas unidades interactúan entre sí mediante las conexiones que las asocian. Por lo que esta teoría pretende entonces describir los fenómenos mentales a través de esas redes que se interconectan. Por aquí nos encontramos con la teoría de condicionamiento operante, que es un tipo de aprendizaje y técnica de modificación de conducta que utiliza el refuerzo positivo, el refuerzo negativo, la omisión y el castigo para producir la adquisición o la extinción de una conducta. Esta teoría del reforzamiento, también conocida como condicionamiento operante o condicionamiento instrumental, intenta explicar la conducta humana en correspondencia con el medio ambiente y los estímulos que la rodean. Es una de las teorías y conjunto de principios en el estudio del comportamiento y fue explicado principalmente en múltiples experimentos realizados por Skinner, los cuales consistían en una situación en la que un animal emitía una respuesta deseada y seguidamente recibía una recompensa o un reforzamiento. Estos estímulos que actúan como reforzadores pueden ser de dos tipos, los positivos y los negativos. Estos pueden utilizarse con la finalidad de rectificar o cambiar conductas. En el aprendizaje por reforzamiento positivo se asocia la realización de una conducta con la obtención de una consecuencia agradable. Y se le llama refuerzo negativo al aumento de probabilidad de una conducta como consecuencia de la omisión de un estímulo. Por consiguiente, y a diferencia del refuerzo positivo, no es la aparición del reforzador lo que incrementa la respuesta, sino la eliminación de una consecuencia aversiva. Esto quiere decir que es desagradable para el organismo o para el sujeto. Este condicionamiento operante fue formulado por Frederick Skinner en base a ideas planteadas previamente por autores como Pablo Watson, que habían descrito el condicionamiento clásico conocido como condicionamiento pavloviano. Y bueno, puede decirse que es un método muy importante en el área de la psicología como sistema de aprendizaje. Enseña al individuo a que cada respuesta conlleva a una acción o una reacción. Y cada refuerzo positivo o negativo, según sea cada meta a completar, pues. Y bueno, tiene como objetivo principal lo que es el moldeamiento de la conducta. Continuamos entonces con el estructuralismo. Esta corriente está caracterizada por concebir cualquier objeto de estudio como un todo, donde se puede llegar de lo más complejo a lo más simple. Esta corriente postula la teoría de que no deben estudiarse los elementos de un sistema de forma aislada, todo lo contrario, debe considerarse como un todo, ya que la modificación de uno de los miembros modifica también a los demás o al resto. El estructuralismo, como su nombre lo indica, se basa en la estructura de la mente humana. La idea estructuralista en la mente humana trata de ir descomponiendo de manera sucesiva todos los contenidos de la conciencia. De esta manera, se pudo determinar que la mente estaba compuesta por imágenes, sensaciones y sentimientos a través de lo que se llamó comúnmente, o lo llamado comúnmente, una introspección. Esta corriente surgió en la década de 1960 en Europa, convirtiéndose en un método de análisis perteneciente a las ciencias humanas, donde se considera a la lengua como un sistema, o sea, un conjunto de elementos que gozan de diferentes relaciones. Y su principal representante fue Wilhelm Wundt. Su objetivo principal, o el objetivo principal de esta teoría, es describir la estructura de la mente. La siguiente teoría es la teoría de campo. Esta es una teoría psicológica que explica la interacción entre el individuo y el entorno desde una perspectiva de totalidad que comprenden un mismo campo psicológico, denominado espacio vital. Esta fue propuesta por Lewin, que fue un psicólogo de la Gestalt. También es considerado el padre de la psicología social y bueno, creador de esta teoría de campo. Lewin creó la noción de campo psicológico para explicar la interacción de las fuerzas que mandan del sujeto y de sus influencias sociales.
Este campo psicológico lo constituye la totalidad de hechos coexistentes e interdependientes, y los individuos existen en un campo psicológico de fuerzas que vienen a determinar lo que es la conducta. Este componente psicológico circunda a cada individuo y se le llama espacio vital, el cual viene siendo un espacio subjetivo donde cada uno o cada individuo percibe el mundo a su manera. Pero también existen los aspectos objetivos como las condiciones físicas y sociales que actúan limitando este campo psicológico. Es decir, que no se trata de un espacio geográfico, sino del espacio que contiene todo lo que afecta al sujeto, esté o no en su espacio físico. Se trata entonces del ambiente de la persona tal como lo percibe él, o sea, subjetivamente. En consecuencia, entonces, el espacio vital se ha convertido en un modelo de pensamiento que incluye todo lo que se necesita saber sobre una persona, con el fin de poder comprender su conducta en un ambiente específico o en un momento dado. Las principales características de esta teoría es que la conducta se deduce de una totalidad de hechos coexistentes. Estos hechos coexisten, tienen un carácter de un campo dinámico, y que el estado de cada una de esas partes del campo depende de todas las demás. Y tiene como objetivo principal explicar la interacción de las fuerzas que emanan del sujeto y las influencias sociales. Continuamos con la teoría cognitiva del campo de la Gestalt. La Gestalt es una corriente de la psicología de corte teórico y experimental que se dedica al estudio de lo que es la percepción humana. Esta teoría surge en Alemania a principios del siglo XX, ¿verdad? Donde cuenta con varios exponentes. La teoría cognitiva del campo de la Gestalt plantea que el conocimiento es una síntesis de todo el contenido que ha sido recibido por las percepciones. Hace hincapié en que cada persona tiene su propia percepción y que también está influida por lo que es su historia, su aptitud y su motivación. Esta teoría de la Gestalt se refiere a cómo el ser humano percibe las figuras, las palabras o las representaciones que dan a entender un mensaje, lo que significa cómo se percibe en la mente todos estos objetos de lo que es la vida diana, la vida diaria o cotidiana. Es decir, el uso de la percepción en lo que es el proceso de aprendizaje. Y tiene una característica principal, que no se puede explorar las diferentes dimensiones de forma aislada, ¿verdad? Su principal objeto de estudio es lo que es la percepción. Para culminar, tenemos la experiencia insight. La experiencia insight es entendida como un fenómeno cognitivo en el que se llega a la solución o comprensión de un conflicto en asociación con una vivencia afectiva de sorpresa y certeza ante el descubrimiento. Este fenómeno insight fue estudiado por primera vez por el psicólogo lingüista Karl Buller. Para este investigador se trata de uno de los procesos fundamentales dentro de lo que es el aprendizaje. Esta forma de aprendizaje es la capacidad de captar cómo las partes de un problema encajan, ¿verdad? Lo que implica reorganizar los elementos de la situación y en consecuencia comprender o resolver el problema. Se puede considerar el proceso insight como un fenómeno cognitivo íntimamente relacionado con la experiencia de aprendizaje en un sentido amplio, que puede ocurrir ante situaciones de conflicto de diversas modalidades, o sea, no se restringe a algún tipo en particular. Dentro de sus características, ¿verdad?, podemos decir que el momento en que sucede el insight varía de acuerdo a la persona. Este es un principal portavoz de la Gestalt. Este aprendizaje debe ser considerado como una totalidad y tener esta capacidad insight determina hasta qué punto una persona tiene la capacidad de acceder al conocimiento para comprenderse a sí misma. Y su objetivo principal, ¿verdad? Podemos decir que el insight es un concepto ampliamente utilizado
por los psicólogos cognitivos y no cognitivos para explicar fenómenos de aprendizaje, resolución de problemas, mejoras en terapias, entre otros. Y bueno, podemos concluir diciendo que las teorías de aprendizaje son de gran importancia, ya que ayudan a comprender, predecir y controlar el comportamiento, permitiendo además tratar de explicar cómo los sujetos aprenden y acceden al conocimiento de diversas maneras. Espero que esta información sea de provecho para todos ustedes y bueno, agradezco su atención.